Hoy vamos a hablar de una de las enfermedades parasitarias más devastadoras de la historia. Una que junto con la viruela y la tuberculosis siempre está ahí, peleando el puesto de la que más gente ha matado. Antes se la conocía como fiebre de aguas negras o fiebre romana, pero hoy su nombre es mucho más simple: malaria. Para que nos hagamos una idea del impacto que tiene todavía hoy, esta enfermedad afecta a unos 240 millones de personas cada año. Y solo en 2021 le costó la vida a cerca de 630,000 personas. Es una cifra tremenda que nos obliga a entender cómo funciona este adversario microscópico. Y lo primero que hay que entender, que es clave, es que no hablamos de un virus ni de una bacteria. No. La malaria es una enfermedad infectocontagiosa que la provoca un parásito, un organismo del género Plasmodium, que de hecho nos ha acompañado y nos ha moldeado por milenios. Para ser más específicos, hay 5 especies de este parásito que nos afectan. Pero hay un nombre que se nos tiene que quedar grabado: Plasmodium falciparum. Es por lejos el más letal de todos. Y todos ellos usan al mismo vehículo, el mosquito del género Anopheles. Cuando nos pica, es como si nos inyectara al parásito directamente en el cuerpo. Ok, vamos a meternos de lleno en su ciclo de vida. Porque es realmente complejo. El parásito no se queda quieto. Al contrario, va cambiando de forma y va atacando distintos tejidos a medida que se esparce por el cuerpo. Es básicamente un ataque coordinado y letal. Todo, absolutamente todo, comienza con la picadura. En ese momento, el parásito, que está en una forma llamada esporozoito, viaja por la sangre hasta que encuentra su primer objetivo: el hígado. Ahí se esconde y se transforma. Y aquí viene lo increíble. Dentro de una sola célula del hígado, un único parásito puede dividirse y crear hasta 30,000 copias. ¡30,000! Cuando la célula ya no da más, simplemente estalla, liberando a todo este ejército microscópico de nuevo a la sangre, listos para su siguiente fase de ataque: los glóbulos rojos. Una vez que uno de estos parásitos se mete en un glóbulo rojo, adopta una forma muy característica, como de anillo, y empieza, literalmente, a devorarlo desde adentro. Se alimenta de la hemoglobina, que es la proteína que transporta nuestro oxígeno para poder crecer y, claro, volver a multiplicarse. Así prepara la siguiente oleada de destrucción para repetir el ciclo una y otra vez. Y es esta destrucción sincronizada de glóbulos rojos lo que provoca los síntomas. Esos picos de fiebre tan característicos de la malaria, que pueden ser cada 3 días, cada 4 o diarios, corresponden al momento exacto en que miles de parásitos revientan las células al mismo tiempo. Nuestro sistema inmune se vuelve loco. A esto, claro, se le suman otros síntomas como la anemia, por la pérdida masiva de glóbulos rojos, o la ictericia, que es esa piel amarillenta que aparece por los desechos de la hemoglobina destruida. Aunque suene increíble, la infección por la mayoría de las especies de Plasmodium es relativamente bien tolerada, sobre todo en adultos. Pero claro, no todos los parásitos son iguales. Hay uno que juega en otra liga, con sus propias reglas: el Plasmodium falciparum, que es el responsable de la gran mayoría de las muertes. Aquí se ve perfecto el contraste que explica por qué uno es tan letal. Por un lado tenemos al Plasmodium malariae, una forma más bien benigna que ha coevolucionado con nosotros durante mucho tiempo. Ataca células viejas, se reproduce lento, pero por el otro lado está el Falciparum. Es un recién llegado evolutivamente hablando. Apareció hace unos 10,000 años y es muchísimo más agresivo. Juega un juego completamente diferente. Entonces, ¿cuál es su secreto? ¿Qué lo hace tan mortal? La clave de su letalidad es un truco increíblemente astuto. El falciparum modifica los glóbulos rojos que infecta para que se vuelvan pegajosos. Esto hace que se adhieran a las paredes de los vasos sanguíneos, sobre todo los más pequeños, y así evitan ser filtrados y destruidos en el vaso. Pero esta estrategia de supervivencia tiene una consecuencia devastadora para nosotros: obstruye el flujo de la sangre. Al obstruir el flujo, los tejidos simplemente no reciben oxígeno. El resultado es la creación de millones de microtrombos por todo el cuerpo, que llevan a una falla en cadena de los órganos. En los riñones, por ejemplo, causa insuficiencia renal. La hemoglobina que se libera tiñe la orina de un color oscuro, y de ahí viene el antiguo nombre de fiebre de aguas negras. Pero también ataca el cerebro, el hígado, los pulmones, llevando al cuerpo al colapso total. Pero ¿cómo llegamos a entender a este asesino invisible? Su historia es como un rompecabezas que a la humanidad le tomó siglos armar, y en ese proceso, la propia enfermedad fue alterando el curso de nuestra civilización. Hay registros desde el 400 a.C., imagínense. Hipócrates ya la describía. Fue tan brutal en los alrededores de Roma que la llamaron fiebre romana,
y hoy se cree que fue uno de los factores que contribuyó a la caída del imperio. El primer tratamiento efectivo, la quinina, se descubrió en Perú en el siglo XVI, y no fue sino hasta 1897 que por fin se identificó al mosquito Anófeles como el verdadero transmisor. Pero su influencia va mucho más allá de guerras e imperios. Ha llegado a impactar nuestra cultura de formas que muy pocos se imaginan. Y esta historia ilustra perfecto el ingenio humano. Resulta que en el siglo XIX, a los soldados británicos en la India les daban quinina disuelta en agua tónica para prevenir la malaria. El problema es que el sabor era terriblemente amargo. La solución: mezclarla con ginebra, azúcar y limón. Y así, casi sin querer, inventaron el gin and tonic. Pero la cosa no queda ahí. Se cree que hasta Halloween tiene una conexión. El Papa Gregorio IV cambió el Día de Todos los Santos de mayo a noviembre, justamente para que los peregrinos no fueran a Roma durante la temporada alta de mosquitos. La víspera de esa fecha, All Hallows Eve, con el tiempo se convirtió en el Halloween que celebramos hoy. Esta larga y sangrienta relación con la malaria también ha dejado una marca imborrable en nuestro ADN. Hemos estado en una constante carrera armamentista evolutiva contra ella. Y es que nuestro cuerpo ha contraatacado en el campo de batalla de la genética. Condiciones como la anemia de células falciformes, que en sí son perjudiciales, en realidad son adaptaciones evolutivas. La forma de hoz que toman los glóbulos rojos le hace la vida mucho más difícil al parásito para invadirlos y reproducirse. Esto da una ventaja de supervivencia en zonas donde la malaria es común y demuestra hasta qué punto esta enfermedad ha esculpido nuestro propio genoma. Hoy, la malaria sigue siendo una enfermedad de países en vías de desarrollo. Y esto nos deja con una pregunta final, una para reflexionar. A menudo pensamos que la enfermedad es una consecuencia de la pobreza, pero ¿y si fuera al revés? ¿Y si la enorme carga económica y humana de la malaria es en realidad una de las causas más importantes que mantiene a muchas naciones atrapadas en la pobreza? Un parásito que no solo consume la sangre, sino también el futuro.